Sí, gracias, presidente. Con el permiso de la mesa, honorable asamblea. El suscrito diputado José Gilberto de Morsin Martínez, integrante de la 64 legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala y representante del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 114, el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el artículo 240 bis, el párrafo segundo, al artículo 305, el capítulo cuarto denominado Delitos contra la Seguridad Vial, al título 23º, con sus respectivos artículos 397 bis, 397 ter, 397 cuarta, 397 quinques, 397 sexis, 397 septies, 397 octis y 397 novies. Y se derogan la fracción segunda del artículo 82, todas del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, circunstancia que se encuentra sustentado en la siguiente exposición de motivos. La movilidad es un concepto que a lo largo del tiempo se ha ido construyendo y perfeccionando. Anteriormente se identificaba exclusivamente con el transporte y el tráfico, conceptos en los cuales predominaban los vehículos, los servicios y la infraestructura, que permitían el desplazamiento. Empero, en la actualidad, la movilidad ha adquirido un sentido transversal y se extiende a todos los ámbitos y circunstancias de la vida de las personas, del funcionamiento de la sociedad y la satisfacción de sus necesidades. La movilidad es un factor inherente al desarrollo, bienestar y a la vida productiva, ya sea en un entorno individual o colectivo. El derecho a la movilidad valora a la sociedad en su conjunto y reconoce la necesidad de proveer elementos e infraestructura que permitan vivir con seguridad, tranquilidad, transitando en entornos libres de violencia y discriminación, es decir, donde respete y garantice hasta el nivel máximo posible la dignidad humana. Sin embargo, esta no puede existir sin la infraestructura y los elementos necesarios. Entonces, es ahí donde la seguridad vial juega un factor imprescindible en el desarrollo de la movilidad de las personas. En cuanto a la seguridad vial, esta debe entenderse como el conjunto de medidas, normas, políticas y acciones adoptadas para prevenir los siniestros de tránsito y reducir el riesgo de lesiones y muertes a causa de estos sucesos. En el contexto nacional, los siniestros de tránsito en zonas urbanas y suburbanas han sido una constante que va en aumento, pues de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, tan solo en el año 2021 en México ocurrieron 340,415 accidentes de tránsito, mientras que para el 2022 la cifra habría aumentado a 377,231 accidentes de tránsito, lo que representa que tan solo en el año 2021 4,401 personas perdieron la vida y otras 82,466 resultaron heridas, cifra que para el año 2022, al igual que los accidentes viales, las víctimas aumentaron a 5,181 personas que perdieron la vida y 91,500 personas heridas. Para el caso de nuestro estado, tan solo en el 2022 el número de personas que perdieron la vida a causa de accidentes de tránsito fue de 91, cifra que resulta alta en comparación de entidades como Yucatán con 41, Campeche con 45, Tabasco con 16, Hidalgo con 33, Colima con 34, Nayarit con 65 y Baja California Sur con 28. En tanto a personas que resultaron heridas, las cifras no son favorables, pues Tlaxcala reportó un total de 431 personas heridas. Por consecuencia, la problemática respecto a la seguridad vial resulta en una premisa en la que el Estado debe centrar su atención. Los siniestros de tránsito resultan de relevancia para el Estado, pues como consecuencia se generan costos materiales, económicos y de salud pública que afectan a las personas víctimas que han sufrido estos percances, dejándolos en estado de vulnerabilidad a ellas y a sus familias. En el plano internacional, en septiembre de 2015, los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos México, aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como un plan de ruta para orientar a ejecutar acciones multisectoriales a favor de las personas, misma que se compone de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y 169 metas. Dicho instrumento internacional ha jugado un papel importante en la creación de los conceptos de movilidad y seguridad vial como derechos humanos basados en la perspectiva de una convivencia humana sana y pacífica. Bajo esta tesitura en materia de seguridad vial, la Agenda 2030 no ha sido indiferente, pues reconoce y acciona un desarrollo sostenible específico que los estados deben seguir para garantizar el derecho a la movilidad segura. El objetivo de desarrollo sostenible 3. Salud y bienestar
plantea como objetivo a cumplir el garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades, lo cual enfoca a favorecer la seguridad y protección vial, que se refleja en la meta 3.6, para 2020 reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo, por lo que el derecho a la movilidad no solo se relaciona con el traslado seguro de un lugar a otro, sino que implica entornos y condiciones imprescindibles bajo un esquema de seguridad vial, lo cual permite el ejercicio de otros derechos de la cotidianidad, como lo son los de salud, educación, trabajo y la ciudad, entre otros. De esta forma, el 18 de diciembre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan las diversas disposiciones del artículo 473, 115, 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya materia esencial fue establecer regulaciones en materia del derecho a la movilidad y seguridad vial, por lo cual el penúltimo párrafo del artículo 4 constitucional reconoció el derecho humano a la movilidad, siendo que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Por otra parte, el 17 de mayo del año 2022 se publicó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que si bien cuyo objetivo esencial es el establecer las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en las condiciones que prevé la Constitución en todo el territorio nacional, un tema importante que consolidó fue la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas de siniestros de tránsito. Ante ello, la Ley General previó la inclusión de mecanismos jurídicos dirigidos a garantizar los derechos de las víctimas directas e indirectas, estableciendo que en todo proceso de carácter administrativo, penal o civil que se lleve a cabo como consecuencia de un siniestro de tránsito, se deberán salvaguardar los derechos de las víctimas, la reparación integral del daño y la garantía de no repetición. De esta forma, es menester reconocer que nuestro marco normativo tiene deudas pendientes frente a la prevención de los siniestros de tránsito, por lo cual se puede arribar a dos premisas fundamentales necesarias en la atención a víctimas de siniestros viales. La primera, en la necesidad de contar con una autoridad cuya función primordial sea la atención especializada en asuntos viales, contando con la inherente labor de salvaguardar los derechos de las víctimas que han sufrido algún percance vial, promoviendo la restauración de la integridad y la condición de vida de las personas anterior al siniestro de tránsito. Y por otra parte, es necesario el reconocimiento de determinadas conductas que importen un riesgo y cuya consumación representan afectaciones económicas, de salud y materiales a las personas a través de irrumpir con la seguridad vial, y cuyo tema es materia de la presente iniciativa. Ante esta perspectiva y como se ha señalado, la seguridad vial es concebida como el conjunto de acciones y mecanismos que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito mediante la utilización de conocimientos y normas de conducta, a fin de usar de forma correcta y armónica las vías de comunicación. De esta forma existe una corresponsabilidad entre el Estado de propiciar las condiciones para que la infraestructura sea segura y de las personas de hacer uso correcto de las mismas. Ante este silogismo se debe prever el reconocimiento en las normas penales, el mal uso de que se dé a las vías, así como las afectaciones que propician atentar contra la seguridad vial de las demás personas usuarias. De esta forma se busca visibilizar conductas a través de la tipificación con el fin de proteger el bien jurídico de la seguridad vial, la integridad de la vida de las personas, así como instruir sanciones a aquellos tipos penales que suelen ser consecuencia de un siniestro de tránsito. Tal es el caso de las lesiones o el homicidio. Por otra parte, se debe prever otros delitos que por su consumación obstaculizan el pleno ejercicio del derecho a la movilidad hasta provocar siniestros de tránsito. Al tipificar estas conductas como delitos, se busca no solo imponer una sanción al infractor, sino que reconociendo que en el ámbito penal la pena no se enfoca solo en castigar al sujeto activo para reinsertarlo en la sociedad, sino que se busca desde un ámbito futuro la prevención de la reincidencia de estas conductas. Esto se concatena con la teoría de la prevención general especial. La primera señala que los efectos de prevención se ejercen sobre la generalidad de la población, pues la presencia de sanciones sobre conductas ilícitas es un medio para desincentivar o disuadir a posibles infractores. Asimismo, se busca que la sociedad conozca los alcances de la ley y, por consiguiente, su respeto a la misma. Por otra parte, la teoría de la prevención especial señala que a través del castigo a las personas que han infringido la ley, se busca que el infractor no vuelva a cometer tal acto. Establecer tipos penales para conductas que ponen en riesgo a la seguridad vial, como se ha señalado, es una medida de prevención para los siniestros viales, toda vez que se busca establecer como delitos aquellas conductas que ponen en riesgo la seguridad, la salud, la integridad y el patrimonio, buscando que el uso de las vías de comunicación por parte de los conductores sea la más apropiada en el Estado. En ese sentido,
Un mal que la ley debe reconocer es que el consumo del alcohol es la peor combinación con un vehículo, toda vez que los accidentes de tránsito cuyas consecuencias resultan faltantes son aquellas en las que intervienen conductores en estado de ebriedad o drogadicción. La Secretaría de Salud ha señalado que el alcohol es una droga que incluso en pequeñas dosis influye negativamente en la conducción, a perturbar las aptitudes de conductoras y conductores, pues al pasar a la sangre se extiende en todo el organismo, afectando sobre todo al cerebro y a la vista. De igual forma, ha señalado las alteraciones que produce el consumo de bebidas alcohólicas en el cuerpo humano, siendo las siguientes: reduce el campo visual, disminuye la capacidad de reacción y provoca pérdida de reflejos, reduce un falso estado de euforia y excesiva confianza, con lo que se asumen más riesgos. Apreciación errónea de las distancias y las velocidades, aumenta la agresividad e irritabilidad, reduce la percepción de señales de tránsito, luces de los semáforos o de otros vehículos, aumenta la sensibilidad al deslumbramiento. Por otra parte, es menester reconocer que las autoridades municipales y estatales sancionan a través de falsas administrativas la conducción en estado de ebriedad, pero se requiere de una sanción mayor tanto a los daños causados por motivo de conducir en estado de ebriedad como el mismo acto. Por ello, la necesidad de reconocer la conducta de conducir en estado de ebriedad como delito para los conductores que extienden los límites permisibles de alcohol en la sangre. Asimismo, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece como límite de alcoholemia para conducir cualquier vehículo el de 0.25 miligramos por litro en aire expirado o en 0.05 gramos por decilitro en sangre, señalando que es obligación de las entidades federativas y los municipios de realizar pruebas de alcoholemia. Por ello se ha establecido en reglamentos de tránsito y bandos como sanciones de carácter administrativo cuando los conductores exceden este límite. Sin embargo, diversas fuentes de información señalan que los niveles de alcoholemia tienen diversos efectos al momento de conducir, siendo explicado en la siguiente tabla respecto al nivel de alcoholemia. 0 miligramos por litro de aire expirado o 0 gramos por decilitro en la sangre, único nivel seguro para conducir. 0.10 miligramos por litro de aire expirado o 0.02 gramos por decilitro en la sangre, aliento alcohólico, disminución mínima de los sentidos. 0.24 miligramos por litro de aire expirado o 0.05 gramos por decilitro en la sangre, ebriedad incompleta, disminución significativa de los sentidos. 0.40 miligramos por litro de aire expirado o 0.08 gramos por decilitro en la sangre, ebriedad completa, alteración de los sentidos. Están afectadas la vigilancia, la atención, la percepción y la coordinación. La conducción es altamente peligrosa. 0.75 miligramos por litro de aire expirado o 0.15 gramos por decilitro en la sangre, aumentan las dificultades de percepción y coordinación. Es presente la somnolencia y dificultades para caminar. 1.5 miligramos por litro de aire expirado o 0.31 gramos por decilitro de la sangre, embriaguez profunda, es recurrente la pérdida de conciencia. De esta forma, se puede plantear hasta qué punto es prudente considerar como un delito la conducción en estado de ebriedad, siendo que de las fuentes consultadas, el nivel de alcoholemia de 0.40 miligramos por litro de aire expirado o 0.08 gramos por decilitro en la sangre es el nivel mínimo que se le plantea como estado de ebriedad. De esta forma, es considerable que la tipificación de este delito refiera como mínimo a este nivel de alcoholemia. Por otra parte, es de considerar que por lo que respecta a los niveles de alcoholemia que parten de los 0.25 miligramos por litro a 0.39 miligramos por litro de aire expirado o 0.05 a los 0.07 gramos por decilitro en sangre, debe ser competencia de ser sancionados de forma administrativa en los reglamentos de tránsito del Estado. Asimismo, es menester reconocer que el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala regula agravantes para las lesiones de homicidio, pero se considera que es necesario el reconocimiento de agravantes en materia de siniestros de tránsito cuando el conductor como sujeto activo hubiese participado en estado de ebriedad. Esto tiene razón en base a lo que dispone en la fracción octava del artículo 239 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, que dicta, artículo 239, el homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometen con premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, estado de alteración voluntaria o brutal, ferocidad o en perjuicio de servidores públicos que se encarguen de la procuración y administración de justicia u odio. Fracción octava, existe estado de alteración voluntaria cuando el sujeto activo lo comete en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos y otras sustancias que produzcan efectos similares y sin que para ello medie prescripción médica. En ese sentido, en un siniestro de tránsito, la presencia de alcohol o cualquier droga en el sujeto activo es motivo para presumir la existencia de estado de alteración voluntaria, por lo cual
A fin de alcanzar la justicia para aquellas víctimas resultado de estos siniestros de tránsito, se debe considerar como agravante para los delitos de lesiones o homicidio cuando sean cometidos por conductores en estado de ebriedad, tanto por particulares como para aquellos que presten servicios de tránsito y transporte público. Asimismo, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial prevé la necesidad de salvaguardar los derechos de las víctimas que han sufrido un percance vial, tal y como lo establece la fracción quinta del artículo 23, que señala, artículo 23, derechos de las víctimas de siniestros de tránsito y sus familiares en todo proceso de carácter administrativo, penal o civil que se lleva a cabo como consecuencia de un siniestro de tránsito. Las autoridades competentes deberán garantizar a las víctimas los siguientes derechos. Fracción quinta, reparación integral del daño en términos de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones aplicables, para lo cual los procedimientos deben considerar las condiciones de vulnerabilidad que les afecten. Empero, en diversos medios se ha hecho visible sobre casos en los que automovilistas causan lesiones a peatones o ciclistas y en su afán por evadir su responsabilidad huyen dejando a personas heridas cuyas consecuencias se verán reflejadas a lo largo de su vida. Si bien la ley señala un tipo específico para la omisión de auxilio, es necesario considerar las circunstancias en las lesiones producto de un percance vial, y es que el conductor que lo produce cuente con la facilidad para huir. Por ello, este tipo debe ser mayormente sancionado a lo ya previsto por la ley. Es menester señalar que el artículo 6 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece el deber del Estado de la planeación, diseño e implementación de las políticas públicas, planes y programas en materia de movilidad a partir de la jerarquía de movilidad conforme al orden siguiente: personas peatonas con un enfoque equitativo y diferenciado en razón de género, personas con discapacidad y movilidad limitada, personas ciclistas y personas usuarias de vehículos no motorizados. 3. Personas usuarias y prestadores del servicio de transporte público de pasajeros con un enfoque equitativo pero diferenciado. 4. Personas prestadoras de servicios de transporte y distribución de bienes y mercancías. Y 5. Personas usuarias de vehículos motorizados particulares. Por lo cual, con establecer sanciones a las personas conductoras se busca establecer el orden y respeto a la integridad, vida y los bienes de los usuarios de las vías y de sus familias. Por otra parte, la presente iniciativa busca el conocimiento de conductas lícitas como lo son los denominados montachoques, que por la forma de ejecución se importa a diversos tipos penales que afectan desde el derecho a la movilidad, la seguridad vial, el patrimonio, la seguridad jurídica y la integridad de las personas. Esto se ha reconocido en legislaciones como un tipo de fraude que se ha hecho visible en entidades vecinas del estado de Tlaxcala y cuya problemática ha propiciado que personas teman circular por determinadas zonas. El estado de Tlaxcala no ha sido inmune a esta problemática, siendo que ha sido de dominio público reportes sobre supuestos montachoques que operan en carreteras y vías del estado de Tlaxcala, pues a través de medios de comunicación, ciudadanos y comerciantes han denunciado la presencia de montachoques en carreteras como lo son la de Apizaco, Tlaxcala, la vía corta Puebla, Tlaxcala y algunos municipios. La conducta de este delito no se encuentra tipificado como tal, pues este puede ser encuadrado en los delitos de fraude, extorsión, amenazas, daño en las cosas y en algunos casos derivan en delitos como lesiones. Por esta razón, en muchos casos no se denuncia este acto, por lo cual no existe forma idónea para calcular estos casos. Empero, es un mal que representa riesgos para la seguridad vial de las personas. Por este motivo, es de considerar que el delito de montachoques se ha reconocido como un delito de orden vial. Diversos medios de comunicación, tanto nacionales como locales, han dado a conocer la forma en que operan los montachoques, siendo que el diario El Financiero ha señalado que los montachoques son conductores, normalmente grupos delictivos que provocan accidentes viales de forma intencional para extorsionar y sacarle dinero a otro conductor involucrado en el percance, exigiendo dinero en efectivo, teléfonos celulares o alguna otra compensación con la condición de no golpearlo o hacerle daño. Dicho que no dista de los que medios locales y fuentes de información señalan de estos ilícitos. Por consecuencia, y representando un riesgo para la seguridad vial, la integridad de las personas y su patrimonio, es necesario el reconocimiento como delito para su sanción correspondiente. Ante esto, el planteamiento de reconocerlo como delito parte en establecer los elementos de la conducta para tipificarlo, siendo que el sujeto activo del tipo es un conductor que de forma maliciosa asume el carácter como víctima, ocasiona un siniestro vial con el fin de buscar un beneficio o lucro del otro conductor involucrado, empleando para ello el uso de agresiones o intimidaciones del sujeto activo o de sus acompañantes, o con alevosía y ventaja se aprovecha de las disposiciones de tránsito para obtener dicho beneficio o en su caso impedir que se contacte con autoridades o con sus aseguradoras para responder del siniestro. En mérito del expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único.
con fundamento en lo expuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47, 48 y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. Se adicionan el artículo 240 bis, el párrafo segundo al artículo 305, el capítulo cuarto denominado Delitos contra la Seguridad Vial, el título 23º con sus respectivos artículos 397 bis, 397 ter, 397 cuater, 397 quinques, 397 sexis, 397 septis, 397 octis, 397 novies. Y se derogan la fracción segunda del artículo 82, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 82, fracción primera, fracción segunda se deroga, fracción tercera y cuarta, queda igual. Artículo 240 bis, serán consideradas como calificadas las lesiones o el homicidio que se produzcan como resultado de los delitos descritos en los artículos 397 quinques y 397 sexis. Artículo 305, se le impondrán de 2 a 4 años y multa de 150 a 350 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a quien por un siniestro de tránsito cause lesiones y huya para evadir su responsabilidad. Título 23º, Delitos contra la seguridad de las vías y medios de comunicación y transporte. Capítulo cuarto, Delitos contra la seguridad vial. Artículo 397 bis, se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 50 a 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y la suspensión de derechos para conducir vehículos por hasta 1 año a quien por conducir un vehículo de motor o ciclomotor de manera temeraria e irresponsable causa un siniestro de tránsito sin perjuicio de las penas que correspondan si comete otro delito. Se considerará conducción temeraria e irresponsable aquella en la que a. se exceda en 15 kilómetros por hora el límite de velocidad establecido en la vía. B. Se haga uso de dispositivos móviles de comunicación sin la utilización de accesorios, equipos auxiliares que permitan tener las manos libres del conductor o utilice otros dispositivos que afecten la atención en vías cuya velocidad permitida exceda a los 50 kilómetros por hora. Y C. Se ejecuten maniobras contrarias a las reglas de tránsito cuya intención manifiesta pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas. Si quien comete este delito en cualquiera de sus formas es conductor de transporte público, se le impondrán de 1 a 3 años de prisión, multa de 200 a 300 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, la suspensión de derechos para conducir vehículos por hasta 2 años y la suspensión de la concesión de transporte público para el vehículo empleado, sin perjuicio de las penas que correspondan si comete otro delito. Artículo 397 ter, se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 50 a 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a quien facilite la tenencia y conducción de un vehículo de motor o ciclomotor a un menor que cause daños a la integridad o bienes de terceros por siniestro de tránsito, sin perjuicio de las penas que correspondan si comete otro delito. Artículo 397 cuater. Se le impondrán de 3 a 6 meses de prisión, multa de 50 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a quien conduciendo un vehículo ciclomotor realice maniobras contrarias a las reglas de tránsito en las vías, exponiendo su integridad física, la de su pasajero, la de otros conductores y sus bienes, o a quien conduciendo un vehículo ciclomotor no cuente con los elementos previstos en los reglamentos de tránsito para salvaguardar su integridad y su vida. Se impondrán de 3 a 6 meses de prisión, multa de 50 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a quien conduciendo un vehículo ciclomotor transporte a más de 3 personas, la pena se aumentará a la mitad de lo previsto y transporta a menores de edad. Artículo 397 quinques, se le impondrán de 6 meses a 2 años de prisión, multa de 50 a 150 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y la suspensión de 1 a 2 años del derecho a conducir en vías públicas a quien con una alcoholemia igual o superior a los 0.40 miligramos por litro en aire expirado o 0.08 gramos por decilitro en la sangre o bajo el influjo de medicamentos estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, conduzca un vehículo de motor, ciclomotor, sin perjuicio de las penas que correspondan si comete otro delito. Artículo 397 sexis, si el delito a que se refiere el artículo anterior lo comete un conductor de vehículos de transporte público de pasajeros, se impondrán de 2 a 7 años de prisión, multa de 300 a 600 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, la suspensión de derechos para conducir vehículos por el doble de tiempo de la pena de prisión impuesta y la revocación de la concesión de transporte público
para el vehículo empleado sin perjuicio de las penas que correspondan si comete otro delito. Artículo 397 septies. Aquel conductor que requerido por un agente de la autoridad se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, se impondrá de 3 meses a 1 año de prisión y multa de 100 a 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años. Artículo 397 octis. En caso de reincidencia de alguno de los delitos a que se refieren los artículos 397 bis, 397 cuartos, 397 quinquis y 397 sexis, la inhabilitación para conducir podrá ser definitiva y el juez lo comunicará a las autoridades competentes. Artículo 397 novis. Se le impondrán de 2 a 6 años de prisión, multa de 400 a 1000 veces el valor diario de la unidad y medida y actualización a que de forma premeditada y dolosa ocasiona un siniestro vial simulando ser víctima, con la finalidad de obtener un lucro o beneficio, haciendo uso de amenazas, de intimidación o conductas violentas por sí o por terceros, o aprovechándose con alevosía y ventaja de las disposiciones reglamentarias de tránsito para realizar la extorsión de forma directa al otro conductor involucrado, o en su caso impidan que aquellas personas que cuenten con seguro vehicular puedan realizar el reporte o comunicarse con las autoridades sin perjuicio de las penas que correspondan si cometer otros delitos. La comisión de este delito causa la inhabilitación para conducir definitiva y el juez lo comunicará a las autoridades competentes. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se pongan al contenido del presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dando en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre de Tlaxcala, a los 10 días del mes de octubre del año 2023. Atentamente, diputado José Gilberto Temorces Martínez. Es cuanto presente.